Buenas noches a todos. Hoy, pues, como bien saben, se celebró el Día Mundial del Cuidador de Personas Dependientes. En nuestro caso, pues, se celebra a los que nos dedicamos a cuidar a alguna persona con discapacidad. En mi caso, pues, yo me dedico a cuidar a mi hermana con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Y me gustaría tratar el tema de las familias de los cuidados, las familias de las personas con discapacidad o la familia con discapacidad. Se habla mucho de la persona con discapacidad, pero se habla muy poco del impacto que tiene pues esta condición en las familias. Definitivamente ninguna familia está preparada para recibir a un miembro con alguna discapacidad. Esta llegada pues implica siempre todo un proceso, no nada más de duelo, porque implica una pérdida de expectativas para los padres y para la familia, implica un trabajo de aceptación, implica un cambio de vida, la dinámica familiar cambia por completo. De repente pues parece que toda la vida de la familia pues empieza a girar alrededor de la persona con discapacidad y generalmente pues es un miembro de la familia, en la mayoría de los casos la madre, quien pues se hace cargo de los cuidados que requiere esta persona. El cuidado de una persona con discapacidad pues requiere también de un gran esfuerzo económico, ya que como sabemos en México pues no tenemos un sistema de salud ni un sistema de apoyos que oriente a las familias, que les brinde un acompañamiento, ni que pues les dé todos los tipos de apoyos, tanto económicos, de salud, de capacitación, alimentación, etcétera, que se requieren para solventar los gastos de una persona con discapacidad. Hablemos de los gastos de una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la discapacidad pues viene acompañada de una serie de condiciones de salud que es necesario atender. Lamentablemente en nuestro país pues no hemos avanzado mucho en lo que se refiere a los apoyos de las familias de las personas con discapacidad. No hay realmente pues políticas públicas que beneficien a esta población y que garanticen la satisfacción de todas sus necesidades básicas, lo cual es un problema. Pero bueno, yo quisiera enfocarme en los retos a los que se enfrentan o a los que nos enfrentamos las familias cuando llega un miembro con discapacidad. Yo diría que lo primero es pues esta carencia de orientación y de acompañamiento. Al menos en nuestro caso, cuando nació mi hermana, pues nosotros no teníamos una idea muy clara o ninguna idea de lo que era el síndrome de Down. Nos tuvimos que poner a investigar, tuvimos que ponernos a preguntar y pues ir resolviendo y aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. Eso pasa con la mayoría de las familias. En el sector salud es muy común que a veces ni siquiera los propios médicos o los trabajadores saben de qué se trata, lo que estamos enfrentando, cuáles son las características de la condición de nuestro familiar. Y eso también siembra mucha confusión. Lo ideal sería que hubiera un sistema de apoyos a las familias para que desde el momento del nacimiento o antes, porque ahora pues ya la ciencia ha avanzado de manera que ya es posible mediante pruebas y análisis pues detectar, saber cuándo va a nacer una persona con alguna deficiencia. En ese momento pues el Estado tendría que empezar a proporcionar este acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa al no haber este acompañamiento, al no haber esta orientación? Pues hay muchos sentimientos de culpa de familias que se sienten responsables de la condición de la persona. Se cae también en estos pensamientos de pues que es un castigo de Dios, de que algo hicimos mal, de que pues nos merecíamos esa situación, lo cual pues es totalmente erróneo.
también se cae en esta otra parte de lo que hemos llamado romantizar la discapacidad, es decir, que es un angelito, que el cielo me lo envió, que es una bendición, que es una lección de vida, etcétera. Todos estos pensamientos pues realmente no abonan al desarrollo de la persona con discapacidad y en muchos de los casos pues constituyen una negación de la diferencia o de la condición del sujeto. Es muy común también que los padres, me refiero a los hombres, pues abandonen a la mujer cuando nace alguna persona con discapacidad. Incluso llegan a decir pues que no es su hijo, desaparecen. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, conforme pasa el tiempo, a veces hemos escuchado a papás decir es que pues mi hijo no está loco o mi hijo no tiene ningún problema y hay una actitud de negación. Esta negación pues se debe precisamente a que no hay un proceso de duelo, no se resuelve este sentimiento de frustración, de malestar y de culpa ocasionado por el nacimiento de la persona. Lo importante aquí es plantearse qué sigue después del nacimiento de una persona con discapacidad. Pues a las familias nos toca resolver desde situaciones pues de salud, de trabajo. Nos toca también enfrentarnos a un sistema educativo que, pues, más que legitimar las diferencias y brindar los apoyos necesarios, pues apuesta precisamente a la negación de estas diferencias. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues lo que se sugiere es crear redes de apoyo, acercarse a personas, a profesionales que sabemos que nos pueden orientar. Definitivamente nadie tiene pues recetas, nadie tiene la verdad absoluta, pero pues cuando nos sentimos acompañados y trabajamos en equipo, pues definitivamente podemos pues resolver las situaciones de mejor manera. En este momento, pues se ha estado peleando mucho a través de varias organizaciones como Familias y Retos Extraordinarios o Bienvenido Holanda, esta organización de reciente creación que se llama Yo Cuido, para garantizar los derechos de los cuidadores de personas dependientes. Se habla de, pues de que tienen que ser reconocidos por el Estado como trabajadores, como pues elementos o personas importantísimas en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad, ya que pues el trabajo que hacemos no es, generalmente no es remunerado. Habemos personas que recibimos una remuneración económica por nuestro trabajo, pero la mayoría de los casos no es así. Y esto pues impacta directamente en la economía familiar. El costo de los servicios médicos es muy alto. Tenemos un alto porcentaje de personas con discapacidad y familias de personas con discapacidad que no tienen acceso a los servicios médicos, que no tienen ningún apoyo de parte del gobierno y esto pues obviamente impacta y provoca una situación de precariedad y de pobreza dentro de las familias. También es muy común que las familias nos preguntemos, pues, ¿qué va a pasar con mi familiar, con mi hijo, con mi hermano, con mi nieto, etcétera, cuando llegue a la vida adulta y yo ya no esté para brindarle los cuidados o para asegurarme de que se satisfagan sus necesidades básicas? Uno de los mayores temores de nosotros como familia es precisamente enfrentarnos al futuro o que nuestro familiar se enfrente a un futuro que lamentablemente en México pues no ofrece muchas oportunidades a las personas con discapacidad. Es por eso que se tiene que luchar porque el Estado asuma su responsabilidad, porque trabaje junto con nosotros para que podamos pues realmente empoderar a las personas con discapacidad y esto solamente se va a lograr a través de la educación. Educación con equidad para todas las personas con discapacidad, capacitación y reconocimiento a las familias y a los cuidadores, apoyos, no nada más apoyos económicos, sino apoyos psicológicos,
laborales y todo lo que se requiera para garantizar pues el bienestar de esas familias y el bienestar de esas personas. Este tema es muy extenso, es muy importante pues tocarlo, porque muchas veces no se habla. Nosotros pensamos en educación especial hoy que pues cuando hay una persona con discapacidad, pues también la familia debe de ser considerada como persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que enfrentamos muchos de estos retos, la falta de oportunidades, las barreras sociales que hay hacia nuestro familiar, las carencias económicas, pues las enfermedades, la atención, todo eso es parte de nuestra dinámica familiar, de situaciones que tenemos que resolver y que muchas veces no sabemos cómo, nos sentimos perdidos, nos sentimos abandonados y nos sentimos excluidos también por el propio sistema. Es por eso que pues el gobierno tiene una deuda histórica, no solamente con las personas con discapacidad, sino también con sus familias y con sus cuidadores. Las redes de apoyo son muy importantes. Nosotros hemos estado tratando o hemos generado una red de apoyo fuerte aquí con los papás que nos siguen, que con maestros, con las propias personas con discapacidad, y hacemos lo posible por brindarles la orientación que requieren en medida de nuestras posibilidades. Estamos trabajando también en otros proyectos para fortalecer estas redes, para crear estos grupos de capacitación, de apoyo, incluso de autoayuda, también la atención emocional, psicológica a los cuidadores, a las familias y a las propias personas con discapacidad es muy importante, ya que, como sabemos, pues la salud mental es un aspecto que está ignorado y minimizado, no nada más dentro del sistema educativo, sino en la sociedad mexicana en general. Sigue habiendo un estigma hacia la salud mental y muchas veces por eso no buscamos ayuda cuando nos sentimos desesperados, cuando nos sentimos perdidos, y eso nos lleva a condiciones como la depresión, la ansiedad y otro tipo de trastornos que se pueden presentar. A nosotros nos gustaría pues saber cuáles son sus dudas, sus inquietudes como padres de familia, como cuidadores, como maestros, para que pues nosotros podamos seguir fortaleciendo esta red y seguir orientándolos en lo que ustedes requieren para el desarrollo y el bienestar de sus hijos, de sus alumnos, de sus familiares y de sus amigos con discapacidad. Y lo primero que hay que hacer pues es entender que no es culpa de la familia el que haya llegado una persona con discapacidad. Es un reto, definitivamente lo es, pero no es nuestra culpa, no es un castigo, no es un don de Dios, no es una lección, simplemente pues es una persona a la que le tocó nacer en nuestra familia y nos toca a nosotros trabajar con ella, trabajar en equipo y trabajar con la sociedad para el desarrollo de esta persona, y nos toca también defender los derechos de esta persona. En este caso de educación especial hoy, pues es el derecho a la educación. Porque si no hay educación, pues no va a haber inclusión laboral, inclusión social, ni inclusión en ninguna de los aspectos que requieren las personas con discapacidad. Es por eso que, al igual que para todos los seres humanos, la educación es la base del desarrollo integral de las personas con discapacidad. Tenemos que luchar por un desarrollo integral de la persona con discapacidad. Tenemos que luchar por la construcción de un sistema educativo que realmente reconozca y legitime las diferencias, que garantice la participación y el aprendizaje de todas las personas con y sin discapacidad, y que le brinde las herramientas a cada individuo que requiere para alcanzar este ideal de bienestar. Entre los retos que enfrentamos como familia, pues está también la situación económica, pues la falta de escuelas, la falta de atenciones a nivel público, la carencia de hospitales, de personal capacitado, de clínicas, de centros de rehabilitación, de otras instituciones o de otros espacios donde nosotros podamos pues llevar a nuestros familiares o acudir nosotros mismos a recibir la orientación
prestación y el servicio que requerimos. El día de ayer, bueno, se dio una polémica bastante fuerte por la publicación que hicimos sobre Teletón. Nosotros somos conscientes de que Teletón pues ayuda a un gran sector de la población, beneficia con sus servicios a un número de personas con discapacidad y a sus familias. Sin embargo, nuestro planteamiento va en el sentido de que se han desviado los recursos que tendrían que estar destinados a la atención pública y al fortalecimiento de los servicios públicos a fundaciones como Teletón. Y esto no puede seguir sucediendo. Si Teletón quiere seguir operando, pues Teletón tendría que mantenerse con sus propios recursos y a la vez el Estado tendría que invertir en que los servicios públicos pues sean para todos, sean de calidad y realmente respondan a las necesidades de los sujetos. Si no, de esta manera, pues el Estado se sigue deslindando de su responsabilidad y la atención que reciben las personas con discapacidad, pues sigue siendo limitada. ¿Por qué? Porque no es para todos, porque no todos tienen acceso y porque no se está dando cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, que estamos en el asistencialismo. Ese es el punto con Teletón. No es una crítica hacia el trabajo que realizan quienes trabajan ahí. Nosotros conocemos gente que trabaja en Teletón y que hace una labor extraordinaria. Yo tuve una sobrina que fue atendida en Teletón, recibió una muy buena atención de parte de Teletón. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya corrupción en esa fundación, que no se desvíen recursos, que no se evadan impuestos y que no se invierta en esa fundación lo que tendría que estar destinado al servicio público. Es por eso que nosotros pues los invitamos a luchar. ¿Por qué? Para exigirle al Estado que cumpla con su responsabilidad y garantice el ejercicio de derechos de todas las personas con discapacidad y de sus familias. Muchas gracias.